me van a decir cómo se resuelve. Bueno, vamos con el ejercicio 1. Dice, dado algunos campos, dibuje algunos vectores representativos del campo vectorial dado. Apartado B, f de xy igual a menos y versor y más x versor j. ¿Estamos? Entonces, vamos acá. Va a ser una listita de valores. Bueno, entonces pongamos, qué sé yo, el 0, 0. Entonces reemplazan en el campo el 0, 0. Y esto les va a quedar 0 por i más 0 por j. Entonces les queda el vector nulo, les queda el 0. Si tienen, qué sé yo, el 1, 0, reemplazan en el campo por 1 y por 0. El x por 1, el y por 0. Entonces les va a quedar 0 por i más 1 por j. Entonces esto les va a dar j. El 2j, 2, 0, f de 2, 0, les va a dar directamente, yo ya pongo, les va a dar 2j. Si ponen el 0, 1, ¿qué les va a dar? El f de 0, 1, chicos, ¿qué les va a dar? El x vale 0, el y vale 1. Y menos i. Menos i, claro. Si ponen el 0, 2, les va a dar entonces, ya se van dando cuenta, les va a dar menos 2i. Se va dando cuenta de la forma del campo. Después, si ponen, qué sé yo, el menos 1, 0, el menos 2, 0. Por eso algunos que sean representativos, fáciles, sencillos a la hora de hacer el cálculo. El 0 menos 1, el 0 menos 2, si ponen el 1, 1, el 1 menos 1, por ejemplo. Bueno, si ponen el 0, 1, menos 1, 0, menos 1, 0, les va a quedar menos j. Menos. Si ponen el menos 2, 0, les va a dar menos 2j. Si ponen el 0 menos 1, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar i, ¿no? I. Si ponen el f de 0 menos 2, 2i. 2i. Y si ponen el f de 1, 1, Menos ij. claro, menos i más j. Si ponen f de 1 menos 1, I más j. i más j. Bueno, entonces ahora, una vez que ya tienen, lo vamos a dibujar. ¿Estamos? Entonces acá ponen x, acá ponen y, toman más o menos acá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bueno, en el origen acá me va a quedar menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. Bueno, de acuerdo a la forma, esto me queda así. El f de 1, 0 me da el vector este. Y lo dibujamos. Es un vector unitario. Ahí. Ahí sería, ¿no? Porque es en la dirección de j. El 2, 0. ¿Saben dibujar vectores, no? Sí. Ah, bien. Ahí. Acá, si bien yo les escribo, este es el f de 1, 0, por ejemplo. Este es el f de 2, 0. Después, bueno, el f, ya ahí fíjense en el f de, así, el de 3, 0 va a ser así. Esto es 2, 3, 4. Bueno, acá, este va a ser así. Y lo van dibujando, de acuerdo a lo que hemos calculado ahí. Ahí. Ya le van dando, se van dando cuenta de la forma que tiene el campo. Después el otro, el que es negativo, este va a ser así. Acá. Ahí.
Vamos con el otro. Aquí. ¿Ven? Y bueno, por ejemplo, el que teníamos el f de 1, 1, me da menos 1 para i, y menos 1, menos i más j. Va a ser así. Parten de acá, ahí. Así le va a dar. Por eso les dice algunos representativos, porque si ustedes de acuerdo a los valores que le ponen, esto se les va a ir complicando a la hora de dibujar. Por eso tienen que ser valores sencillos para representar. ¿Estamos? ¿Cómo es el tema del menos I más J, profe? Disculpe. ¿Y por qué ahí vos marcas acá el 1, 1? El menos i es hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y el j es hacia arriba. Y tiene módulo 2, raíz de 2. Sí, sí. Por eso que lo dibujo así. Ah, por eso comienza de ahí, porque comienza desde el punto, ¿cierto? Porque comienza, claro, el vectorcito empieza ahí. Justo coincidía con el vector que habíamos con el marcado otro anteriormente. vector. Sí. Empieza en el punto 1, 1. Bien, bien. Por eso esto, fíjense que yo siempre lo he marcado de donde esto comenzaba justo sobre el eje. Por eso, no es conveniente que hagan, qué sé yo, el 5, 4. No. ¿Por qué? Porque a la hora de dibujarlo, ustedes, o sea, analíticamente esto lo pueden calcular, pero a la hora de dibujarlo hay que calcular el módulo y ver cómo me quedaría el vector. Entonces no es tan sencillo. Por eso dice algunos vectores representativos. Esto les va a quedar menos 4 más 5j, por ejemplo. Pero a la hora de dibujarlo no es tan fácil porque hay que sacar el módulo todo para poder dibujarlo. ¿Sí? Para saber la longitud. Claro, exactamente. Bien. ¿Estamos? Sí. Bien, podemos avanzar al ejercicio 3. ¿Ya copiaron el dibujito, todo? Sí, profe. Bueno, vamos al ejercicio 3. Dice, determine el campo vectorial gradiente. Bueno, si ustedes tienen el gradiente de f no es otra cosa que el operador nabla aplicado al campo escalar. Y esto les da como resultado. Esto es el vector gradiente, el operador nabla. Todo depende de si es de 2, de 3 variables, depende. Esto aplicado a esa función escalar o a ese campo escalar, que en este caso es de xy para el apartado C. Para el apartado F cambia porque tiene 3 componentes, pero es el operador nabla aplicado a ese campo escalar. Entonces, para el apartado C, ustedes tienen f de xy igual al logaritmo. Perdón, esto en definitiva les queda así. F de x versor y más la derivada de f respecto de y versor j. Entonces, cuando calculamos el gradiente de un campo escalar, obtenemos como resultado un campo vectorial. Nosotros veíamos directamente el resultado final antes. Claro, directamente, claro, sin ver quién era el operador nabla. Claro, ahora trabajamos con el operador nabla. Bueno, entonces, si calculamos el vector gradiente, es el nabla aplicado a ese campo. Así se lo denota, ¿sí? Y tienen que tener en claro, ustedes tienen un campo escalar, cuando aplicamos el gradiente a ese campo, obtenemos como resultado un campo vectorial. Bueno, ¿qué se animan a dictarme? ¿Qué es lo que les quedaría? 1 sobre x más 2y. 1 sobre x más 2y, que es la derivada de f respecto de x, muy bien, versor y más 1 sobre x más 2y. 2 quería, 2 sobre x más 2y. Perfecto, versor j. Y ahí tienen el gradiente. ¿Alguna duda? ¿Ven? Obtienen como resultado un campo vectorial. Bueno, vamos al apartado F. Ahí ya tienen una función, pero en este caso de 3 variables.
ese campo escalar. F de X y Z igual a X cuadrado y menos Z al cubo, pongamos, no, Z al cubo por Z, Z a la cuarta. Z a la cuarta. Bueno, entonces, ¿cómo nos va a quedar el vector gradiente? ¿A qué va a ser igual el gradiente de F? ¿Se animan a dictarme? F de X versor Y más F de Y versor J más F de Z versor K. Sí. Bien. Hoy juega Argentina, ¿con quién? Contra Venezuela. Ah, ¿y cómo va? No, ni he empezado todavía. Ah, bueno, ¿cuánto les da? 2X por Y versor Y 2xy por y, ¿sí? más X cuadrado J X cuadrado j, perfecto. Más, en este caso hace menos, 4Z al cubo. versor k. Perfecto. ¿Alguna duda, chicos? Esto es sencillo, bastante sencillo. Hasta acá. Hasta acá. Sí, lo único que puede ser función potencial, la novedad, pero de ahí lo demás, digamos, es como cálculo el rotacional, como cálculo la divergencia. No es difícil. Profe, consulta. ¿Qué? En el Sí, punto anterior, que justo estaba viendo, en el punto 1, el C, sí. en el punto ¿En 1 del cuál? C, que estábamos viendo hace rato, en el punto 1, Ah, cuarto C. sí. Ahí yo tengo que reemplazar lo mismo, no me molesta la parte que es raíz, sobre raíz de 2, de X Claro, cuadrado pero más X solamente, cuadrado. claro, solamente que ahí para que esté definido, por ejemplo, el 0,0 no lo podés tomar. Ajá. El 0,0 es el único valor que no lo podés tomar, porque tenés raíz. Si no, se te va a anular el denominador. Pero después los Ujú. otros valores, sí, en valores sencillos. Valores sencillos, así como estos puntos, ¿ves? Así sencillos para Con calcular. que grafique unos cuantos nomás ya. Sí, por eso ahí dice algunos vectores representativos, para que más o menos vean cómo es la forma del campo, nada más. Bien. ¿Sí? El 0,0 es el único valor donde no podrías porque no está definido. Bien. Bien, ¿ya está copiado el 3? Vamos al 4. Dice, sabiendo que se cumplen las condiciones, f de 0,2 pi sobre 2 igual a 3. Y además que el vector gradiente de f de x y z tiene que ser igual a seno de y, x, coseno de y, más seno de z, y coseno de z. Dice, para un campo escalar, comprueba que dicho campo, f de x y z, tiene que ser x seno de y, más y seno de z, más 1. Bueno, ¿qué harían ahí? ¿Qué harían ahí, chicos? Y bueno, No, no sé, verificaría que se cumplan efectivamente las condiciones. Ver que para ese campo tenga ese gradiente y ver que calcular en ese punto me da 3, que se cumpla esta condición y esta condición. Entonces está bien el campo. Bueno, a ver, reemplacemos. reemplazo F F, de 0,2 pi sobre 2 en F de X y Z. claro. Entonces sería 0 por el seno de 2 más 2 por el seno de pi sobre 2 más 1. ¿Y eso cuánto les da?
el seno de pi sobre 2 es 1. Entonces acá les queda 2 más 1 igual a 3. Se cumple. Ahora El saco valor de de la ahí función. de f de x y z. Claro, entonces tomo ese campo y calculo el gradiente. A ver, calculemos el gradiente. ¿Cuánto les da? La derivada de f respecto de x. Seno Acá. de y. Seno de y. Verso y. O sea, ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de y? me queda x por coseno de y Sí. Más más seno de z. z. Versor j. Sí. Más. Y ahora derivamos f respecto de z. Y me queda ahí coseno de z. Y coseno de z. Y bueno, y Sí, está coincide igual. igual. Sí. Entonces, ese efectivamente es el campo. El Ah, campo escalar. ¿Estamos? sí. A ver, te voy a subir un poquito. Ya les digo cuál es el E. Bueno, cuando esté, me dice. ¿Ya estamos? Estamos. Bueno, avancemos. De este tengo que hacer el apartado E. Apartado E. Dice, averigua si el campo vectorial dado es conservativo. En caso afirmativo, determine la función potencial asociada. O sea, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ver si el campo es conservativo. En el caso de que sí sea conservativo, es el campo vectorial, entonces va a existir una función, un campo escalar asociado, que es justamente la función potencial. Puede ocurrir de que el campo no sea conservativo. Si el campo no es conservativo, entonces no hay una función potencial asociada a ese campo. ¿Sí? Entonces nosotros lo primero que tenemos que ver es si el campo es conservativo. Bueno, para el apartado E nosotros tenemos el campo f de x y z, es un campo que está definido en el espacio E a la i versor i, más x por E a la i versor j, más z más 1 por E a la z versor k. Bueno, aquí identificamos quiénes son las componentes del campo. M de X y Z es E a la I. N de X y Z es X por E a la I. Y P de X y Z es igual a Z más 1 por E a la Z. Ustedes tienen un campo en el espacio. ¿Cuándo ese campo es conservativo? ¿Qué condiciones se tienen que cumplir? Sí, solo sí. ¿Qué tenía que ocurrir? ¿Lo han visto eso en la teoría? Sí, pero no me acuerdo. Bueno, a ver, alguno que se acuerde. ¿Quién se acuerda? Augusto no se acuerda. Otro, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Pueden hablar? Lucas, Carrizo, ¿te acordás o no te acordás? No me acuerdo, profe. Nada, no se acuerdan. Ninguno. No, profe. Bueno, el campo, cuando ustedes tienen, o sea, el campo para que sea conservativo, nosotros tenemos que ver si el campo está en el plano o si está en el espacio. Cuando está en el plano, no es difícil. La derivada de m respecto de y tiene que ser igual a la derivada de n respecto de x. Se tiene que cumplir esa condición nada más. Cuando el campo está en el espacio, en plano. Cuando el campo está en el espacio, son tres las condiciones. En realidad,
el rotacional debe ser 0. ¿Y cómo se calculaba el rotacional de un campo? De un campo vectorial. Era el operador nabla aplicado vectorialmente a ese campo. Bueno, ¿esto cómo es? Es el determinante, lo resolvemos por determinante. IJK, la derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, la derivada respecto de Z. Y acá ponen M, N y P. Y entonces esto les da, tacho primera fila, primera columna, la derivada de P respecto de I menos la derivada de N respecto de Z, versor I, más, acá tacho primera fila, segunda columna, la derivada de M respecto de Z, menos la derivada de P respecto de X, versor J, más la derivada, tacho primera fila, tercera columna, la derivada de N respecto de X, menos la derivada de M respecto de Y versor K. Entonces yo quiero que esto, para que el campo sea conservativo, igual al vector nulo, el rotacional. Para que el rotacional sea igual al vector nulo, cada una de las componentes tiene que ser 0. Entonces, para que eso sea 0, entonces el P de I tiene que ser igual a N de Z. La derivada de M respecto de Z tiene que ser igual a la derivada de P respecto de X. Y la derivada de N respecto de X tiene que ser igual a la derivada de M respecto de Y. Entonces, ahí se cumplen las tres condiciones. ¿El campo es conservativo? Sí, solo sí. La derivada de P respecto de Y igual a la derivada de N respecto de Z. La derivada de M respecto de Z igual a la derivada de P respecto de X. Y la derivada de N respecto de X igual a la derivada de M respecto de Y. Tienen que cumplirse las tres condiciones. ¿De dónde sale? Del rotacional, chicos. Si no me lo acuerdo, escribo el rotacional. ¿Sí? Y de ahí se la van a acordar. Bueno, entonces tengo que ver que se cumplan esas tres condiciones. A ver, me van dictando ustedes. ¿Cuánto vale la derivada de P respecto de I? Por eso he identificado quién es M, N y P. ¿Cuánto vale? 0. 0. ¿Y cuánto vale la derivada de N respecto de Z? 0. 0. O sea que son iguales. Se cumple la primera condición. Vamos con la segunda. ¿Cuánto vale la derivada de M respecto de Z? 0. ¿Y cuánto vale la derivada de P respecto de X? 0 también. 0. Se cumple. Vamos con la última. ¿Cuánto vale la derivada de N respecto de X? E a la I. ¿Y cuánto vale la derivada de M respecto de Y? E a la I. Entonces se cumplen las tres condiciones. Por lo tanto, el campo es conservativo. ¿Estamos? Y si el campo es conservativo, por definición, o sea, ya hemos chequeado que el campo es conservativo. Entonces, si el campo es conservativo, entonces existe una función, un campo escalar en realidad, tal que F coincide con el gradiente de F chica, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? La F era igual a M versor I más N versor J más P versor Z. Versor K, perdón. Y esto, como el campo es conservativo, esto es igual a F de X versor Y, por definición del gradiente, más F de Y versor J más F de Z versor K. Entonces, por igualdad de vectores, M es igual a F de X, N es igual a F de Y, P
es igual a f de z. La f chica es la que nosotros tenemos que determinar. ¿Estamos? Bueno, entonces, empecemos. Como m, que en este caso es e a la i, es igual a la derivada de f respecto de x. No pierdan de vista que esa f depende de x, de y y de z, de 3 variables. Bueno, entonces si yo conozco la derivada de f respecto de x, ¿cómo hago para encontrar f de x y z? ¿Cómo hago? ¿Saca el integral? Claro, calculo la integral. ¿Respecto de quién? De E a la I. Claro, pero respecto de x. Ajá. Bueno, ¿y cuánto vale esa integral? E a la I por X. Entonces va a ser x por e a la i, más una constante. La función f depende de 3 variables, x, y, z. Nosotros estamos integrando respecto de x. Entonces la y y la z se comportan como si fuesen una constante. Entonces esto es lo mismo que le sumemos una phi de iz. ¿Por qué? Porque cuando ustedes la deriven respecto de x, esa función phi de iz va a ser 0, ¿o no? Bueno, entonces la candidata a ser la función potencial es esta. F de x y z es igual a x por e a la i más phi de iz. Entonces ahora nuestro problema es encontrar quién es phi de iz. Esta es la candidata a ser la función potencial. ¿Estamos? Entonces ahora yo tengo que determinar quién es esta. Ajá, ¿quién es? Bueno, pero tengo que hacer cumplir las otras condiciones. La n es igual a la derivada de f respecto de i. Bueno, entonces, vean. Como n es igual a f de i. Entonces, ¿quién es n? Si yo me fijo en el campo, n, nosotros dijimos que era, ahí ustedes lo tienen a mano, ¿no? ¿Quién era n? X por E a la I, creo que es. Bueno, x por e a la i, perfecto. Eso es n. Esto, lo que acabo de escribir, es n. Pero n es igual a la derivada de f respecto de i. Entonces, a esta función potencial la derivan respecto de i. ¿Y cuánto les da? ¿Cómo, profe? No lo he entendido. Derivan a la función potencial respecto de i. ¿Cuánto les da? A esta. A la candidata. ¿Sí? Respecto ¿Cuánto a les I, da? queda X por e a la i. más por E a la I. Más, ¿qué cosa? Q prima. Más phi de i, claro, Sí, más phi de i. Donde esa phi de i depende de iz. Perfecto, ahí está. Es por igualdad, chicos. Esta es n y esta es f de i. Simplifico, porque esto puede pasar restando. Entonces, ¿cuánto vale de acá? Sacamos que la derivada de phi respecto de i, ¿cuánto vale? 0. Porque del otro miembro no me queda nada. Entonces, si vale 0, ¿cuánto vale phi de iz? ¿Qué función derivada me da 0? Una constante. Ajá, y esa función depende de ¿cuántas variables? De 2 variables. Ajá, y entonces si vos has integrado, si hay que integrar respecto de i, la z, ¿cómo se comporta? Como constante. Entonces esto va a ser una psi de z. Entonces es lo mismo que ustedes pongan tangente de z, logaritmo de z, e a la z, es lo mismo, ¿me entienden? Cualquier función Porque cuando dependiendo usted, del Z. claro, porque cuando ustedes lo derivan respecto de i, eso les da 0.
Entonces, la función potencial va tomando esta forma, miren. X por E a la I más psi de Z. ¿Por qué? Porque reemplazo quién era el phi de IZ. Entonces ahora tengo que encontrar ese psi. Esta es la candidata a hacer la función potencial. Bueno, ¿qué condición? Esperen que me corra un poquito eso. ¿Qué condición tengo que hacer cumplir? Que P sea igual a F de Z. Ajá, perfecto. ¿Y quién era P? Ahí ya lo he perdido la imagen. ¿No lo tienen en el cuadernillo? No, no tengo el Z cuadernito más con el 1 teléfono. por E a la Z. Exactamente. Bien. Como dice ahí el compañero, como P, que no era otra cosa que Z más 1 por E a la Z, es igual a F de Z. Entonces, Z más 1 por E a la Z es igual a ¿quién? Derivan a la función potencial respecto de Z. ¿Cuánto les da? Sí de Z, nada más. Sí, prima, claro, sí prima de Z. Así es. Y entonces, para obtener sí de Z, hay que integrar respecto de Z. Y ahí es donde necesito la tabla. ¿Por qué? Porque esto es igual a la integral de Z por E a la Z más la integral de E a la Z. La integral de E a la Z es inmediata, pero esta es por tablas. ¿Qué técnica de integración utilizaban ahí para resolver? No sé si el ruidito porque están buscando una tabla, no sé. Cálculo auxiliar. Esto nosotros no lo hacemos ya. Yo les hago solo hoy. Pero en la clase que viene de integrales, yo voy a decir, esta integral es así, es tal cosa, por tabla. Esto se resuelve por partes. U es Z. DB es E a la Z por DZ. Esto se resuelve por partes. DU es DZ, B es E a la Z. Entonces esto me queda la integral de U por B. U por B. U por B, o sea, Z Menos. por E, menos la integral de B. Integral B por D. Por DU. Ajá, y entonces esto les da como resultado Z por E a la Z menos E a la Z. Z. Entonces, esta integral nos queda, volviendo, nos queda Z por E a la Z menos E a la Z. Más E a la Z. Más E a la Z, que es el resultado de esta integral. Más la constante de integración. Simplifico, simplifico. Entonces, la psi de Z nos ha quedado Z por E a la Z más C. Entonces ahora, volviendo a la función potencial, acá la voy a escribir. Volviendo a la función potencial, la f de x y z, esto lo usamos después en ecuaciones diferenciales, este procedimiento. Cuando resolvamos la ecuación. Por E a la I. Ajá, x por e a la i, por eso es importante que se lo aprendan. Y esto tomamos en el parcial. Más z por e a la z, más la constante de integración. Y esa es la función potencial que debíamos determinar. Cuando es de dos variables, más cortito, chicos. Porque se integra una sola vez. ¿Estamos? Bueno, ahí tenemos la función potencial. Si ustedes quieren chequear que está bien determinada, derivan f respecto de x, tiene que coincidir con la función m, con la componente m. Derivan f respecto de y, les va a dar n, y derivan f respecto de z, y les va a dar p.
¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda? Cuando eran los parciales presenciales, se llevaba la tabla al parcial, ¿verdad? Sí. Sí. Cuando eran los parciales presenciales, se usaba tabla. Ahora no sé cómo deberíamos hacer, pero bueno, sí. Ahora podemos llevar al computador. No, con la tabla, ahí sí hay tabla. Sí hay tabla en los libros. Después nosotros también teníamos una tablita. Alguno de los compañeros la debe tener. Campodónico. Profe, ¿y No en sé los quién. finales con tabla? No, porque en los finales es sobre todo teoría. En los finales es sobre todo teoría. Sí, puede ser algún ejercicio conceptual, pero no te van a pedir que resuelvas una integral. No, no te hace falta la tabla. ¿Estamos? Sí. Vamos al ejercicio 6. En el ejercicio 6, dado, dice los siguientes campos vectoriales, determine el apartado I, el rotacional. Y el apartado 2I, la divergencia. Entonces, tenemos que resolver el apartado B. F de X y Z igual X cuadrado y Z versor Y más X y cuadrado Z versor J más X y Z cuadrado versor K. Bueno, el rotacional, que es el apartado I. Rotacional. Ya les dije, el rotacional de F se calcula el operador nabla vectorial a ese campo. Bueno, entonces esto es IJK, la derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, la derivada respecto de Z. Y acá ponen M, N, P. Lo escribimos en forma general, después lo vamos a hacer al cálculo. Entonces esto es la derivada de P respecto de I, menos la derivada de N respecto de Z, versor I, más la derivada de P respecto, no, de M respecto de Z, menos P respecto de X, versor J, más, tacho, tacho, la derivada de N respecto de X, menos M respecto de Y, versor K. Bueno, entonces ya una vez que tengo la expresión, procedo a derivar. Esto es M, esta que tienen acá es M, esta es N, y esta que tienen acá es P. ¿Estamos? Bueno, entonces calculemos el rotacional. ¿Se animan? ¿Cuánto vale la derivada de P respecto de Y? X y Z al cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de N respecto de Z? X y al cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de M respecto de Z? X al cuadrado y. ¿Cuánto Menos vale la Y derivada cuadrado. y Z cuadrado, no? Sí. ¿Y cuánto la de N respecto de X? Y al cuadrado Z menos X cuadrado Z. Bien, entonces ahí tienen el rotacional. Cuando ustedes calculan el rotacional de un campo vectorial, obtienen como resultado otro campo vectorial. Vamos a calcular la divergencia. La divergencia es, que se lo abrevia así,
La divergencia de F no es otra cosa que el operador nabla aplicado escalarmente a ese campo F. Entonces, en este caso, les va a dar la derivada de, perdón, le pone M, la derivada de M respecto de X, más la derivada de N respecto de Y, más la derivada de P respecto de Z. Cuando calculan la divergencia, les da como, de un campo vectorial, les da como resultado un campo escalar. Bueno, a ver, dícteme. ¿Cuánto vale la derivada de M respecto de X? M respecto de X, ¿Mm? 2X, Y por Z. ¿Cuánto le da la derivada de N respecto de Y? 2Y, 2X y Z. ¿Y cuánto les da la derivada de P respecto de Z? 2X y Z también. Y bueno, entonces la divergencia les da como resultado 6X y Z. Ujú, Es un campo escalar. ujú. ¿Vamos? Tienen que tener bien en claro cómo son las Es operaciones. coincidencia que todos sean iguales nomás, ¿verdad? No, sí, es coincidencia por la forma de la función, pero no Sí. necesariamente te van a dar igual, no. Eso depende por la forma de la función. Pero lo que tienen que tener claro es que cuando calculan el rotacional de un campo vectorial, le da otro campo vectorial. Cuando calculan la divergencia de un campo vectorial, les da como resultado un campo escalar. Cuando calculan el gradiente se calcula, se lo aplica a un campo escalar y como resultado obtienen un campo vectorial. Eso es lo que tienen que tener bien claro para que ver si uno puede definir las operaciones. ¿Bien? Sí, profe. Bien. Díganme si están, vamos al ejercicio 7. Ahí en el chat, aprovechemos, a ver, les anoto la clave para que ingresen al aula. 4, 7, Z, B larga, 5, B corta. Todo letra minúscula. Listo, profe. Muy bien. Bueno, vamos al ejercicio 7. Dice, tenemos que hacer el apartado C. Aquí hago una corrección. Es el rotacional de F por F igual al gradiente de F vectorial F más F por el rotacional de F. ¿Nosotros podemos calcular el rotacional de un campo escalar? No. No. Entonces ahí corrijan. Es de F. Es F grande ahí. Es F chica por el rotacional de F. ¿Estamos? Bueno, tenemos que definir el teorema. ¿Qué vamos a considerar? Sean F campo escalar. F grande, campo vectorial. Tal que admiten derivadas parciales en su dominio. Entonces,
el rotacional de FF es el gradiente de F, vamos a poner así, vectorial F más F por el rotacional de F. Bueno, ustedes tienen F. F es M, no voy a escribir las variables por I, más N por J, versor, más P por K. Si nosotros a esto lo multiplicamos por F, esto nos va a dar F por M, versor I, más F por N, versor J, más F por P, versor K. Ahí empieza la demostración, ¿no? Bueno, ahora nosotros a este campo le tenemos que calcular su rotacional. Entonces hay que calcular el rotacional de FF. Esto es IJK, la derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, la derivada respecto de Z. FM, FN, FP. ¿Estamos? Entonces, esto, por definición del rotacional, o sea, acá hay que resolver este determinante, porque es el NAV, la realidad vectorial, aplicado a este campo. Entonces, calculamos. Eso va a ser, tacho primera fila, primera columna, la derivada respecto de I de la función fp, menos la derivada respecto de z de fn. Todo esto, vamos a poner entonces corchete acá, versor I. Más la derivada, tacho primera fila, segunda columna. La derivada respecto de z de la función fm, menos la derivada respecto de x. ¿De quién? De fp. Versor j. Más la derivada, tacho, de fn respecto de x, menos la derivada respecto de y de fn. Es simplemente calcular el rotacional. Bueno, entonces ahora tenemos que derivar. Acá tengan en cuenta que es un producto, ¿no? La F es un campo escalar, pero depende de X, de Y, de Z. La P también depende de X y Z. Entonces, por cada término que tenemos dentro de los paréntesis, tenemos un producto. Entonces, a la hora de derivar, entonces, por cada término me van a salir dos. De acá me van a salir dos términos, de acá otros dos términos. Y así, por cada término, ¿por qué? Porque tenemos la derivada de un producto. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de f respecto de y por p sin derivar, más la f sin derivar por la derivada de p respecto de y. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Bien, Sí, profe. menos la derivada de f respecto de z por la p sin derivar, menos la f sin derivar por la p respecto de z. Versor I. Más la derivada de f respecto de z por la m sin derivar, más la f sin derivar por la m respecto de z, menos f respecto de x por p sin derivar, menos f sin derivar por p respecto de x, versor j, más f respecto de x por n sin derivar, más f sin derivar por n respecto de x, menos f respecto de y
por m respecto de i, sin derivar, perdón, menos la f sin derivar por la m respecto de i. Versor K. Ahora yo voy a agrupar de manera conveniente. Miren, del primer paréntesis voy a agrupar el primer término con el tercero. Del segundo, el primero con el tercero. El primero con el tercero. Y los otros dos restantes. El segundo con el cuarto. El segundo con el cuarto. El segundo con el cuarto. ¿Sí? Y voy a hacer una suma de vectores. Entonces me va a quedar así, mire. F de I por P menos F de Z por P. Versor I. Más F de ZM menos F de X P. A ver, acá quiero controlar. Acá hay un error. Acá hay un error. F de I, P, acá es N. Es F respecto de Z por N. Acá. Sí, ahí me he dado cuenta que estaba algo mal cuando copié. Acá. Es N, chicos. Corrijamos. Urgente. Ahí no me han corregido con el derivado. F respecto de Z por el N sin derivar. Y acá N de Z. Bien, me he dado cuenta cuando he copiado esto. Entonces esto. Es N acá. Y acá es F por P de... Ah, vamos con el otro. F de Z por M menos F de X por P. Versor J. Bien. Más F de X por N menos F de Y por M. Versor K. Y ahí voy a poner más el otro vector. ¿Quién es el otro vector? F por P de I menos F por N de Z. Versor I. Entonces agrupo de la manera que me conviene. Más F por M de Z menos F por P de X. Versor J. Más F por N de X menos F por M de I. Versor K. Entonces, si ustedes se fijan, en realidad, yo no lo voy a hacer, pero esto, fíjense que tenemos P, N, M sin derivar. Esto no es otra cosa que el vector gradiente de F multiplicado escalarmente por F. Más, que es el más que tengo acá. Acá, si ustedes se fijan, sacan la F. Miren, la F se repite, F por P, F por N, Z, F, ¿ven? Sacan el F afuera. Sacan el F afuera. Y esto no es otra cosa que F multiplicado escalarmente por el rotacional de F. Y ahí quedaría demostrado el teorema. ¿Alguna duda? No, profe. Los demás. Nada, muy fácil equivocarse acá, ¿no? Sí, es fácil porque son derivadas. Bueno, seguimos. Vamos, nos queda el ejercicio 8 y 10. Y ya con eso terminamos. Subo la pantalla. Vamos al ejercicio 8, que está ahí, mire, justito.
Si F es un campo escalar, F y G campos vectoriales. Enuncie un teorema, establezca hipótesis, tesis y demuestre. Bueno, tenemos que resolver el apartado C, B. Que ponemos? Sean, para el apartado B, ¿no? Sean F y G campos escalares. Que admiten derivadas parciales continuas. Cuando yo digo derivadas parciales continuas, me refiero a la de primero y segundo orden, ¿no? Entonces, la divergencia del gradiente de F multiplicado vectorialmente por el gradiente de G me va a dar 0. Demostración. Demostración. Bueno, el gradiente de F es f de x versor y más f de y versor j más f de z versor k. El gradiente de G es g de x versor y más g de y versor j más g de z versor k. Entonces, si nosotros hacemos ese producto vectorial, ¿cómo lo pueden calcular? ¿Cómo lo pueden calcular? Con el determinante. Es una manera, ¿no? Y jk, la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y, la derivada de f respecto de z, g de x, g de y, g de z. Entonces esto nos da tacho, tacho, f de y por g de z, menos f de z, g de y, versor y, más tacho, tacho, f de z, g de x, menos f de x, g de z, versor j, más tacho, tacho, f de x, g de y, menos f de y, g de x, versor k. Bueno, una vez que ya tenemos el campo, a ese campo hay que calcularle la divergencia, que es lo que nos piden que hagamos. Entonces la divergencia va a ser la derivada respecto de x, ¿de quién? De f de y, g de z, menos f de z, g de y. Más la derivada respecto de y, ¿de quién? De f de z, g de x, menos f de x, g de z. ¿Está bien Más, determinado el versor J, profe? sí, el versor j, tacho, tacho, f de z, g de x, sí. Porque acá siempre acuérdate que le ponemos, no le ponemos el signo menos, le ponemos más. Entonces, ya imaginariamente, primera fila, segunda columna. Vos tendrías que empezar f de x, g de z, menos f de z, g de x. Pero ahí iría precedido de un signo menos. Entonces, para que sea un signo más, tengo que empezar f de z, g de x, f de x, Al g de revés, z. digamos. Sí, al revés. Gracias, profe. La derivada respecto de z de f de x, g de y, menos f de y, g de x. Bueno, acá ustedes no tienen que perder de vista que los campos y sus derivadas dependen de las tres variables, de x, de y, de z. Entonces, cuando vayamos a derivar, como en el anterior, aquí, por cada término de los paréntesis, tenemos un producto. Entonces, por cada término me van a salir dos. Entonces, de acá me van a salir dos términos, de acá otros dos términos. ¿Sí? Bueno, entonces ahí, a la hora de derivar, tengo que aplicar la regla de derivación del producto.
Entonces esto nos va a quedar. La derivada de f respecto de y, la derivamos ahora respecto de x. Por el g de z sin derivar. Más la f de y sin derivar por las derivadas de segundo orden de g respecto de z, ahora la derivamos respecto de x. Menos f de zx por g de y. Menos f de z por g de ix. Bien, eso es del primer término. Vamos con el segundo. Más f de zi por g de x. Más f de z por g de xy. Menos f de xy por g de z. Menos f de x por g de zi. Más. Vamos con el otro. F de xz por g de z. Más f de x por g de z. No, g de iz. Acá me he equivocado, ¿eh? Acá corrijo. Es g de y. G de iz. Si no, después no me va a dar. Más. Menos. F de iz. G de x. Menos. F de y. G de x. Z. Bueno, y yo les digo que esa divergencia vale 0 y ahora ustedes me explican por qué. Supongo que se están acelerando los términos, Sí, pero pero ¿por qué, primero no lo Miguel? veo. ¿Por qué? Porque ¿cómo son las derivadas parciales? ¿Cómo son? Continuas. Entonces yo les dije que cuando hablo de las derivadas parciales, yo les dije sobre todo la de primer y segundo orden, que son las que yo necesito. Entonces, si son continuas, se cumple el teorema de Schwarz-Clairaut. Las derivadas cruzadas son iguales. Entonces, esta, por ejemplo, este término va a ser igual que este, porque las cruzadas son iguales. Entonces está con signo positivo y signo negativo, se cancelan. Este, a ver dónde está el f de y. Ayúdenme a buscarlo. ¿Dónde está el f de y? F, F, Z, F, Al final. Al No, sí, final. al final. Sí, ahí también al final. Este se cancela con este. Y así, todos los términos se cancelan, porque se cumple el teorema de Schwarz-Clairaut. Esta, el G de I. ¿Dónde anda el G de I? Acá. Ya si no me dijera que fueran continuas, ya no se cumple la teoría. Claro, no se cumpliría. Exactamente. Por eso dice, escriba las hipótesis que se tendría que cumplir. F de Z. ¿Ven? Porque las cruzadas son iguales. Si no, no se puede. No se verificaría esto. Y después tienen la F con la G de X. Con la G de X. ¿Ven? Tienen con signo positivo y signo negativo. Y después este con este. ¿Ven? Se cancelan. Se cancelan, se cancelan. Todos los términos se cancelan. ¿Alguna duda? Es por eso, porque se cumple el teorema de Schwarz-Clairaut, ¿no? Por el teorema de Schwarz-Clairaut. ¿Bien? Empiezan los ejercicios que hay que escribir un montón. Bueno, vamos al último ejercicio, el 10, y con este nos despedimos. Esta parte donde dice la solución yo no la voy a considerar porque no quiero. Dice, inventa un campo vectorial tal que la divergencia nos dé esto. Entonces nosotros tenemos que buscar este campo. ¿Sí? Esa es nuestra incógnita. La divergencia de ese campo coincide con f, que es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es f de x y esto es f de y. Si ustedes conocen f respecto de x, ¿cómo obtienen f?
Si ustedes conocen F respecto de I, ¿cómo obtienen I? La integral. Claro, le integran. Entonces, ¿se animan a dictarme el campo? 2 segundos le va a llevar esto. ¿Cuánto va la X derivada al de...? cubo Sí, sobre 3. 2, sobre 3. ¿Por qué sobre 3? Versor I. Si integran la otra, ¿cuánto les da? Y al cubo sobre 3. Claro. Versor J. Y ahí tienen el campo vectorial que nos estaban pidiendo. ¿Alguna duda? No, profe. Archivar parcial. No, esto obviamente que no. Tan sencillo, ¿no, Parecía chicos? muy bueno para ser cierto. Que es demasiado bueno, ¿no? Para ser cierto esto. Demasiado bueno, la verdad. No, muy fácil esto.